Bendiciones, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por estar nuevamente conectados a través de estos medios y iniciar una nueva enseñanza, o más bien continuar con la enseñanza que hemos venido abordando ya por algunos días, que trata con la batalla espiritual en la mente. Pero para ser más preciso, pues hemos tratado de irnos acercando cada día más al punto, dentro de esa dimensión, dentro de esa esfera, el punto donde realmente la guerra espiritual inicia. Y como ya sabemos, pues hemos venido platicando acerca de lo que es la imaginación, porque es en ese punto donde hoy más que nunca estoy tan seguro que es donde se inicia nuestras batallas, ya que esa parte de la imaginación es la que tiene la facultad para permitir que se dé como un trazo, como un dibujo, dependiendo si viene de Dios o bien si viene de nuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Sin embargo, a la luz de la palabra hemos venido descubriendo cómo este modus operandi se desarrolla, pero con la intención también de que podamos nosotros llegar al punto de cómo también ser libre, ser sanado, ser limpiado y ser purificado en nuestra imaginación para que prevalezca lo que Dios trazó en esa imaginación de cada uno de nosotros, y que podamos nosotros entender el propósito de nuestra existencia y así cumplirlo, cumplir ese destino y poder llegar pues a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hoy quisiera enfocarme en lo que he titulado el efecto de la imaginación fracturada. Ese es el título para hoy. Pero antes quisiera invitarlo que hagamos una oración para entrar de lleno a este tema. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más por tu infinita misericordia que nos permite, Señor, meditar en tu palabra, sentarnos, Señor, alrededor de la mesa, donde tú, Señor, no solo nos alimentas con este pan espiritual, sino también que nos explicas por medio de tu espíritu, Señor, en tu palabra o con tu palabra, cuál es tu voluntad y qué es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer en orden de poder ser victorioso, porque escrito está que en Cristo Jesús somos más que vencedores y anhelamos con todo nuestro corazón poder llegar a esa realidad y a ese nivel, Señor, de poder tener la victoria en todas aquellas cosas que nos han oprimido, que nos han estorbado, que nos han robado, Señor amado, energía, fuerza, talento, habilidad, capacidades. Sin embargo, Señor, confiando en tu misericordia, Señor, estamos aquí dispuestos a prestar nuestro corazón y nuestra mente para que ahí se siembre la buena palabra, Señor, que viene de parte tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y desde ya pongo a todos mis hermanos que están conectados a través de las plataformas de Facebook, del canal de YouTube, Señor, para que a través de esta enseñanza, Señor, alcancemos esa libertad, porque escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, una de las cosas que pues yo anhelo a través de esta enseñanza, y sé que es también pues el deseo de Dios para cada uno de nosotros, es que todos nosotros, hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, que puedan recuperar los sueños perdidos, la visión borrada espiritual, la visión espiritual y todos aquellos anhelos que alguna vez tuvieron en el Señor y que por las circunstancias adversas que se han vivido, pues alguien haya como abortado aquella imagen que Dios trazó en la imaginación de cada uno de nosotros. Digo esto porque ninguno de nosotros podemos negar
de que esa realidad, pues, de que nuestra imaginación ha sufrido como fracturas en diferentes formas, en diferentes tiempos, por diferentes personas o por entidades, etcétera. Sin embargo, yo tengo la esperanza y sé que usted también, de que el Señor nos dará a través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo, de que nuestra imaginación sea restaurada y asimismo nosotros poder recuperar el propósito que Dios trazó en cada uno de nosotros. Quisiera hacer como una reseña de lo que hemos venido hablando. Y hasta esta fecha, pues, hemos tratado de explicar en la base de lo que he titulado también las crónicas de las fracturas de nuestra imaginación. Pero para poder nuevamente darle importancia a esa parte de nuestra anatomía humana, a esa parte tan profunda como es la imaginación en cada uno de nosotros, me gustaría explicar lo que podría llamar yo el punto de la guerra de la imaginación, y es por la forma en la que está conformada la imaginación. Imagínese usted que la imaginación usa imágenes que están en la memoria de una persona. Y por eso hemos venido diciendo que es importante trabajar con ese pasado doloroso, con ese pasado triste, con ese pasado de malas experiencias, porque la imaginación, cuando es manipulada, cuando es, digamos, como forjada, en este caso de parte del reino de las tinieblas, a que desarrolle alguna idea, no cabe duda que lo hace en la base de aquellas experiencias negativas que hemos tenido, porque la imaginación, repito, usa las imágenes que están en la memoria de una persona. Imagínense de que hoy se sabe que hay 11 áreas involucradas en el proceso de imaginar. 11 áreas. Es bastante dentro de nuestro cerebro. Es muy fuerte dentro de lo que es el hemisferio derecho, ver que hay 11 áreas que están involucradas en ese proceso para imaginar. Y lo que se ha llegado, pues, como conclusión a decir que más que una zona, se trata de una red neuronal, una asociación de neuronas imaginadoras, cantidad de neuronas involucradas para que surja esa imaginación que puede traer preocupaciones, que puede traer ideas y más pensamientos muy diferentes a los que Dios tiene de cada uno de nosotros. Así es que por esa razón, la base principal para hablar de estas crónicas de la fractura de nuestra imaginación, lo he hecho en la experiencia de José. Así rápidamente quiero poner la cita bíblica, capítulo 37, verso 5, dice que José tuvo un sueño y se los contó a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerle. El versículo 7, el sueño comienza a ser explicado. José dice aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Y respondieron sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Luego, tiempo más tarde, dice nuevamente José a sus hermanos que tiene otro sueño. El verso 9 dice, y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, aquí he soñado otro sueño. Y aquí el sol y la luna, 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó también a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia. Se puede imaginar entonces qué interesante
de que José estaba contando esos sueños. Y como dije en la transmisión de ayer, en la enseñanza de ayer, que al ser él muy inocente no sabía cómo procesar ese sueño. Y esa fue también una de las razones por qué él se acercó a sus hermanos, que les comparte el sueño para ver qué ellos le decían. Y lo que recibió fue pues una respuesta negativa, donde ellos vinieron a odiarlo más de lo que ya lo odiaban, a repudiarlo, dice la escritura. Y vuelve y cuenta otro sueño donde ahora su propio padre también le reprende, porque el sueño que ellos sabían que sí se cumplía, eso es lo que hemos venido hablando, de que en el tiempo de los patriarcas para ellos era importante tener esos sueños de Dios, porque ellos sabían de que esa era la forma como Dios revelaba el destino de las personas. Ahora, sé perfectamente que no solo por sueños Dios habla. Dios puede hablar de muchas maneras, dice la misma escritura, y puede hablar a través, digamos, de una visión, de un éxtasis, de una revelación, a través de profecía, a través de alguna situación Dios te puede hablar. Y esto es importante porque entonces nosotros tendríamos que ver las diferentes formas y como ya cité algunas de ellas, solo quisiera detenerme para explicar cómo operan las formas en las que Dios puede hablar. Por ejemplo, cuando hablamos de visiones, las visiones generalmente ocurren cuando uno está completamente despierto y consciente. O sea que una visión se puede dar a través de la imaginación, estando nosotros despiertos, estando nosotros conscientes, puede comenzar a salir de esa profundidad de nuestra mente, aquella idea, aquel trazo, aquella forma, algo que puede salir desde adentro de nosotros, y eso se llama visiones. Visiones de tal manera que al venir de Dios son de carácter sobrenatural, que aquella persona pareciera que está viendo con sus ojos un panorama que está frente a esta persona. Me llama la atención que Dios puede utilizar cualquier lugar, cualquier circunstancia. Y viene a mi mente recordando lo que hace pues algunas semanas mi esposa comentaba, cómo nosotros viniendo de un viaje repentino que tuvimos que hacer al estado de California, especialmente a San Diego, viniendo de retorno en el aeropuerto, mi esposa tuvo una visión estando sentados en la sala de espera, estando nosotros atentos a que nos llamaran para poder abordar al avión. Entonces mi esposa comienza a tener una visión y estaba despierta, y frente a sus ojos estaba formando un panorama, un escenario. Y esto comprueba entonces que las visiones generalmente ocurren cuando uno está completamente despierto y consciente. Esto es importante. Cuando hablamos de sueños, pues ya usted ha venido escuchándome por varios días que los sueños ocurren durante las horas de descanso donde uno está adormitado o dormido. Pero también hay formas como éxtasis. Y un éxtasis es un estado en el cual uno parece ser insensible a lo que le rodea, excepto al asunto de la visión. Un éxtasis, pues de igual manera alguien puede caer de parte de Dios en ese estado y dejar de ser consciente de las cosas que le rodean, sin embargo, consciente del asunto que Dios quiere que aquella persona visualice en su imaginación y en esa dimensión de éxtasis en el que se ha caído. De tal manera que hay varias formas en las que el Señor puede hacer puede usar para trasladar un mensaje, para hablarnos del propósito que tiene en nuestra vida, para corregir incluso alguna situación que Dios quiere que nosotros pues dejemos de perseverar en algo incorrecto y que nos enfoquemos en lo correcto que Él tiene, en lo verdadero, en lo original. Entonces Dios puede usar visiones, puede usar sueños, puede usar éxtasis. Algunas versiones, cuando se habla de éxtasis en la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos, utiliza también la palabra trance, que son métodos que siempre Dios ha usado a través de los tiempos para hablar a sus hijos
Y de tal manera que podemos ver esos métodos en el pasado, en este presente, y siempre serán usados en un futuro también venidero. Así es que esta es alguna de las ideas que nosotros podemos ver bíblicamente y en la experiencia de cómo es que Dios nos traslada una imaginación que lleva la visión de su propósito. Ahora, estoy haciendo toda esta introducción para que nosotros podamos entonces considerar la importancia de la imaginación que se encuentra en el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Ahora, imagínense de que la misma escritura a nosotros nos da base también para ver cómo se da una operación de entidades espirituales invisibles. Por ejemplo, al decir entidades, me estoy refiriendo a Dios y me estoy refiriendo también a entidades que forman parte del reino de las tinieblas. Para darme a entender mejor, hay una operación de Dios en la imaginación. Dios puede trabajar en nuestra vida en muchas partes de nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, pero también en nuestra mente, específicamente, valga la redundancia, en nuestra imaginación. Yo quiero darle una base bíblica de cómo ocurre esto, que tenemos bases bíblicas, tenemos pie de imprenta en las escrituras que nos permiten hablar estas cosas, hermano, que hemos venido desarrollando poco a poco durante todos estos días. Por ejemplo, me encuentro con un pasaje en el libro de Job, capítulo 33, verso 14. Este pasaje me llama mucho la atención porque aquí podemos ver en este libro cómo Dios habla en un tiempo específico de la noche, es decir, cuando alguien está pues durmiendo, y lo que dice es interesante porque ahí nos deja ver qué momentos el que Dios utiliza donde nosotros, nuestro razonamiento no le pone argumento o no se niega a recibir lo que Dios quiere dar, y el diablo hace lo mismo. El diablo busca también estados, momentos en nuestra vida donde usted y yo no prestamos ninguna resistencia. Porque en este caso, si hablamos de que Dios a través de sueños nos puede trazar el propósito, poniendo la imagen para que nuestra imaginación tenga la idea y así nosotros entender que nuestra vida tiene sentido de ser, tiene un propósito, una razón de ser, de tal manera de que Dios lo hace en ese estado de sueño. Cuando vamos a dormir, ahí el sueño, en ese sueño es donde Dios sabe que no hay resistencia alguna para recibir el mensaje, y así mismo lo hace el diablo. Entonces dice Job, capítulo 33, dice, ciertamente Dios habla una vez y otra vez. Interesante, pero nadie se da cuenta de ello. Dice, en un sueño. Note usted, en una visión nocturna. Otra versión dice, en una imaginación nocturna. Cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, entonces él abre el oído de los hombres y sella su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Muy interesante porque aquí vemos entonces de que Dios, cuando cae ese sueño profundo en el hombre y la mujer, es cuando Dios llega y empieza a trabajar con una visión o con una imaginación nocturna, dependiendo la versión que usted utiliza. Me llama mucho la atención que cuando dice y sella su instrucción, es una palabra que del hebreo es hatam. Esta palabra se puede usar desde el punto de vista de sellar. Dice también firmar, sellado o señalar. Imagínese señalar como con algo, hermano, como con el dedo. Dice que es una firma también. Y esto me deja ver a mí la razón por qué esta versión nazarena dice,
Entonces Él abre, especialmente el versículo 16, entonces Él abre el entendimiento a los hombres y disciplinándolos estampa su firma. De la palabra sellar viene entonces la idea de estampar su firma. Ese es un trazo. Ese es como que Dios tomara, hermano, digamos, un lápiz y comienza a poner su sello, su firma, a estampar su firma. De aquí viene la idea, entonces, solo por decirlo así, para darme a entender, como que en la imaginación hay una forma de pizarra, por decirlo así, ¿verdad? En nuestro lenguaje, en nuestra humanidad, poderlo entender. Y que ahí se traza una idea, el propósito, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Aquí dice que Dios hace eso cuando hay un sueño profundo en el hombre. Vamos a ver entonces cuál es el sueño profundo, en qué etapa se manifiesta. Ahora, otra de las cosas interesantes también es que el diablo también tiene una operación en la imaginación. Y para ser un poco más específico, también en el mismo estado de sueño, en el mismo tiempo en el que nosotros soñamos, la Biblia también lo vuelve a decir a través de Job, pero ahora es un ente que pertenece al reino de las tinieblas. Dice Job capítulo 4, verso 12, dice, el asunto, está hablando de algo, el asunto me llegó como un susurro, mis oídos lograron percibirlo. El mismo patrón que usa Dios a través del oído dice, habla, da la instrucción y la sella. Entonces ahora aquí está diciendo el asunto. Es decir, algo se dio a conocer, un mensaje, una intención. Me llegó como un susurro. Usted sabe lo que es un susurro, que nadie lo va a oír, solo aquella persona a la que se le aproxima la boca de alguien para susurrarle al oído. Dice, como un susurro, mis oídos lograron percibirlo. En esta versión sí es específica, Reina Valera 1995, en la imaginación de visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Imagínense, viene a ser manipulada la imaginación, según el escritor, de tal manera que en esa manipulación de la imaginación dice, me sobrevino un espanto. Aquí está siendo trastocada la imaginación, si podemos decir que ya Dios había puesto en alguna faceta de inocencia de nuestra vida, en nuestra niñez. ¿Por qué no ir más atrás? En el periodo prenatal, en alguna etapa del desarrollo de la gestación de la criatura. Quizás cuando ya está formado, digámoslo así, la memoria neuronal en esa criatura que está en gestación dentro del vientre de una madre. Ahí podría venir la etapa donde Dios empieza a poner la imagen en la imaginación de esa criatura, donde está plasmado el propósito, la razón de la existencia, lo que va a desempeñar en la vida, la unción que va a mover, el lugar donde Dios lo va a usar, a la gente a la que le va a hablar, etcétera, hermano, todo aquello que Dios traza para que esa vida venga a cumplir ese propósito. Puede ser en la faceta de niño, o puede ser en la faceta prenatal, o bien puede ser más atrás. Puede ser en la faceta donde aún se está en los lomos del Padre. Eso lo dice Génesis capítulo 49 cuando le habla a Rubén. Rubén, tú eres el principio de mi vigor. Le está diciendo, en ti están todos mis sueños, todos mis anhelos que yo tengo en Dios. En esencia está condensado en el esperma que un día va a engendrar el vientre de tu madre, y que al concebirlo vas a empezar el desarrollo, pero tú vas a llevar esa información que genéticamente te estoy trasladando. Puede ser que aún en el plano genético ya está también trazada la imagen
para que tu imaginación tenga una razón de ser. Puede ser aún preexistencialmente, yendo, hermano, a un tiempo fuera de la mente, un tiempo fuera del tiempo cronológico. Puede ser en el tiempo Kairos, puede ser en el tiempo de Dios, cuando Dios creó tu espíritu y solo hacía falta que se formara un cuerpo aquí en la tierra para ponerte en una región, en una familia. Desde allá viene nuestra predestinación. Y entonces ahora estamos viendo de que estando ya la persona aquí en la tierra, viene la manipulación del reino de las tinieblas a la imaginación, una batalla de guerra espiritual en la mente, pero en el punto de la imaginación, donde ahora viene y manipula a través de imágenes que le proyectan o que le permiten tener esas visiones nocturnas, dice el escritor. Cuando el sueño cae sobre los hombres, dice, me sobrevino un espanto y un temblor que me estremeció todos mis huesos, y al pasar un soplo por delante de mí, un viento, un aire, un espíritu, se erizó el pelo de mi cuerpo. Mire qué tremendo lo que está diciendo. Mira, ahí hay una batalla nocturna que se está dando en la imaginación, donde el diablo está tratando de distorsionar la imagen que Dios puso en la imaginación del hombre. Y me llama la atención entonces que la palabra imaginación es una de las palabras que en temas pasados yo he hablado de que en el Antiguo y Nuevo Testamento existen varias palabras que se usan para hablar de la imaginación, y cada una de ellas tiene diferentes raíces etimológicas, y la de este es la palabra Saif, porque he usado mucho la palabra Yetzer, que aparece en Génesis capítulo 6, verso 5, donde se habla de imaginación, que las imaginaciones de los hombres eran siempre inclinadas al mal, tenían tendencias al mal, y por eso Dios trajo un diluvio sobre la faz de la tierra. Pero aquí es otra palabra, ya no es Yetzer, es la palabra Saif, y mire lo que significa esta palabra, que en su primera interpretación es imaginación, pero quiere decir que esa imaginación ha sufrido una división en la mente. Por eso dice que Saif significa dividido de mente. ¿Cómo dividido de mente? Porque batalla con querer hacer la voluntad de Dios, pero batalla también con sus temores, con sus dudas, con su incredulidad, con sus traumas que el enemigo provocó a través de algún evento, y que ahora manipula mientras duerme la persona. Cuando hay un sueño profundo en la persona, entonces manipula esa imaginación para que tenga visiones nocturnas de terror, de temor, para que aquella persona se vuelva como víctima o presa de esa manipulación que el diablo está haciendo como una guerra espiritual en la imaginación. Ahora, interesante, porque quiero seguir leyendo este pasaje por todo lo que describe. Entonces, hasta el versículo 15. Ahora mire lo que dice el versículo 16. Dice, entonces, algo se detuvo, continúa la narración, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio, después oí una voz. Verso 17, y esta es la voz que oyó. Oh, mire hasta dónde entonces ha llegado la manipulación a la imaginación, la guerra espiritual a la imaginación, de que ahora comienza a oír también. No solamente afectó su imaginación, sino que ahora empieza a escuchar y a darle sentido a un mensaje que ese espanto, que ese espíritu, que ese terror que se le apareció en visiones nocturnas, que primero se trazó en la imaginación, ahora tiene un mensaje para este hombre, y dice, ¿es el mortal justo delante de Dios? Oiga, ¿es el mortal justo delante de Dios? No dice la Biblia, pues dile al justo que le irá bien. ¿Acaso no somos justificados mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Pero aquí el reino de las tinieblas está diciendo, no hay justo delante de Dios. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su hacedor? Y no para eso nos ha dado el Espíritu Santo, pues no para eso también ahora la sangre rociada, dice Juan, nos purifica. No nos purifica su palabra también, no, que representa el agua. Entonces hay muchas formas de purificarnos, pero aquí está malinformándolo. Aquí le está trastocando una verdad y le está diciendo, es el hombre puro delante de su hacedor. Oiga esto,
Dios no confía ni aún en sus propios siervos y a sus ángeles atribuye errores. Interesante. Ya va a ver por qué se lo digo. Porque sigue diciendo el versículo. Dice, ¿cuánto más a los que habitan en barro? Le está diciendo, si no confía ni siquiera en sus ángeles, en entidades de un nivel superior a ustedes, no confía a Dios, mucho menos confía en ustedes que fueron hechos del polvo de la tierra, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla, entre la mañana y la tarde son hechos pedazos, sin que nadie se dé cuenta, perecen para siempre, no les es arrancada la cuerda de su tienda, mueren más sin sabiduría. Oiga, qué interesante. El diablo tratando de fracturar la imaginación aún más, poniendo temores y dando una información incierta de lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Hermanos, no podemos negar que Dios sí confía en nosotros porque Él fue el que trazó en la imaginación el propósito de nuestra vida. Entonces Dios sí confía porque Él mismo es el que puso su imagen en nuestra imaginación de algo que tú estás llamado a hacer en la vida. Entonces, ¿cómo Él no va a confiar si Él mismo es el que planificó el propósito de nuestra vida? De tal manera, entonces, que podemos ver de que el enemigo trata de frustrar las visiones, los éxtasis en los sueños. Pero como estamos hablando de José, de que José tuvo un sueño y se los contó a sus hermanos y ellos lo aborrecieron más. Luego tuvo otro sueño, fue y contó otra vez a sus hermanos el siguiente sueño y luego se lo dijo a su padre, y su padre, no solo sus hermanos lo aborrecieron aún más, sino que su padre también lo reprendió porque un sueño que hablaba de quién iba a ser José. Sin embargo, el enemigo, hermano, le puso adversidades, le puso trampas, le puso una guerra espiritual desde el primer momento que contó su sueño. Y entonces esto me llama muchísimo la atención, porque enfocados entonces acerca del sueño, nos damos cuenta que para ellos sí es importante entonces ver en qué etapa de nuestra noche, que la Biblia dice sueño profundo, es donde Dios o el reino de las tinieblas tienen una operación en contra de nuestra imaginación. Entonces quisiera para ello llevarlo a las etapas del sueño. Este es un tema que lo he abordado en el pasado muchas veces, pero que vale la pena que hoy lo toque nuevamente. Por ejemplo, en las etapas del sueño puede durar entre 90 a 110 minutos. Todas estas etapas plural. Entonces, una de las primeras etapas es llamada la etapa número 1, que es el adormecimiento. Luego está la etapa número 2, que es llamado un sueño ligero. La primera etapa es sueño adormecimiento. La segunda etapa es sueño ligero. La tercera etapa es sueño transicional. La cuarta etapa vendría a ser la etapa delta y la quinta vendría a ser entonces la etapa conocida como el sueño profundo. Note usted entonces que el sueño profundo se da en la quinta etapa y estas etapas se dan en nuestra vida todas las noches. Todo usted y yo pasamos por la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta etapa llamada sueño, etapa REM o sueño profundo. Y es ahí donde el diablo puede venir a distorsionar la imagen en nuestra imaginación que Dios trazó, quizás en otro sueño o en alguna etapa de nuestra vida, como ya bien lo expliqué. Entonces, vamos entonces a explicar cada una de estas etapas. Por ejemplo, si me refiero a la primera etapa, que es conocida como la etapa del adormecimiento, veamos qué sucede ahí, qué es lo que describe, cómo se describe esa etapa. Por ejemplo, esta etapa ocupa el 10% del tiempo total de nuestro sueño, el 10%.
Segundo, es un estado de somnolencia que dura unos 10 minutos. Tercero, es la transición entre la vigilia y el sueño. Entonces, cuando hablamos de vigilia bíblicamente, podemos hablar según, ¿verdad? La vigilia de los hebreos o la vigilia de los griegos. La vigilia de los hebreos constaba de cada 4 horas. La vigilia de los griegos constaba de 3 horas. Entonces, para no hacernos confusión, nos enfocamos en la de los griegos, que era cada 3 horas. De tal manera que cuando hablamos de primer vigilia, de segunda vigilia, de tercera y de cuarta vigilia, la cuarta vigilia es cuando cae el sueño profundo. Entonces, ahora, basado en eso, veamos entonces el significado de lo que es la segunda etapa del sueño. Esta segunda etapa del sueño, conocida como el sueño ligero, pues tiene, digamos, en esta etapa ya se ocupa el 50% del tiempo. Es un estado de sueño que dura entre 45 y 55 minutos, el ciclo de 90 a 100 minutos. Tercero, disminuye tanto el ritmo cardíaco como el respiratorio, periodo de calma y súbita actividad, lo cual hace más difícil despertarse. Entonces ya vamos un poquito más profundo al sueño. Cuarto punto, nuestras pulsaciones son extremadamente bajas y el cerebro presenta dificultades para registrar contacto con el cuerpo, por lo que manda un impulso para corroborar que dicha conexión entre el cerebro y el cuerpo esté en normal funcionamiento. Esto es como aquella experiencia cuando uno siente que se cae de la cama. Está el sueño a esa altura en una profundidad mayor que la primera etapa, que ya no siente entonces la cabeza al cuerpo, porque el cuerpo está muy relajado. Y entonces le manda una señal y siente como que se va a caer. Entonces esto es para reconectarse, por decirlo así, el cerebro con el cuerpo, que no lo siente porque ya está muy adormecido. Entonces, este impulso produce una reacción y sensación violenta como soñar que nos caemos. Ahora veamos la tercera etapa. La tercera etapa también es importante porque nos permite a nosotros entonces darnos cuenta de lo siguiente, así como hemos venido hablando de las dos anteriores. Por ejemplo, fase de transición es llamado. Es una fase de transición hacia el sueño más profundo. Pasamos de 2 a 3 minutos en esa fase de transición, aproximadamente en esta fase. Transitar de una etapa a la otra, es decir, en este caso de la tercera a la cuarta. Entonces, la tercera etapa es una etapa de transición, donde ya el cuerpo ya pasó las anteriores, ya se está acercando al sueño profundo, y esta tercera le sirve de transición. Ahora, veamos la cuarta. La cuarta etapa vendría a ser también muy representativa, porque nos permite entonces a nosotros darnos cuenta de que esta etapa es la que hace el trabajo final para que la última, la quinta etapa, entonces pueda ser el momento donde aquella persona ya no va a oponer ninguna resistencia a cualquier ministración que llega de noche. Entonces, en esta etapa delta, oiga esto, la fase de su sueño lento, es una fase de sueño lento. Las ondas cerebrales en esta fase son amplias y lentas, así como el ritmo respiratorio. Segundo, cuesta mucho despertarnos estando en esta fase. Tercero, dura unos 20 minutos aproximadamente. Cuarto, ocupa el 20% del tiempo total del sueño. Y por último, quinto, no suelen producirse sueños. Interesante que no suelen producirse sueños, sino que es la penúltima etapa que prepara para que el hombre y la mujer entonces lleguen al sueño profundo. Este sueño profundo es el estado donde ninguna resistencia, repito, el ser humano le pone a lo que ahí se puede ministrar. Veamos entonces esta etapa REM o sueño profundo. Dice que
viene a representar el total del sueño paradójico. Es el 25% del sueño. Fase en la que el cerebro está muy activo, el tronco cerebral bloquea las neuronas motrices de manera que no nos podemos mover. Tercero, esta es la fase donde soñamos y captamos gran cantidad de información de nuestro entorno debido a la alta actividad cerebral que tenemos. Imagínense, gran cantidad de información de la que hemos asimilado durante el día. Cuarto, la respiración se hace más rápida, irregular y superficial. Los ojos se agitan rápidamente y los músculos de los miembros se paralizan temporalmente. Quinto, también el ritmo cardíaco aumenta, la presión arterial sube. Es el tiempo en que ocurren la mayoría de los sueños y si es despertada durante el sueño REM una persona puede recordar los sueños. Séptimo, la mayoría de las personas experimentan de 3 a 5 intervalos de sueño REM cada noche y se vuelven a conectar al volverse a dormir. Se pueden despertar, dejaron, hermano, como en capítulo el sueño, vuelven a dormirse y se vuelven a conectar. Y todo esto es lo que la Biblia leíamos en el libro de Job, que en ese sueño profundo o llega Dios o llega el enemigo para empezar a poner imágenes para que nuestra imaginación el día siguiente se vea pues influenciada. Si es de Dios, gloria al Señor. Pero si es del enemigo, entonces es ahí donde nosotros, hermanos, empezamos a dudar en nuestra fe. Y las promesas de Dios ya no las creemos, porque no solamente hemos tenido algún evento pasado negativo, sino también ahora hay una manipulación de imágenes en nuestra imaginación. Entonces, habiendo terminado esa faceta a manera de introducción, si puedo utilizarlo, permítame, vamos a ver el tiempo que aún me queda para continuar. Pues ahorita quisiera que nosotros podamos ver, ¿verdad? Lo que corresponde a, digamos, a las siguientes 2 puntos más de las crónicas de las fracturas en la imaginación de cada uno de nosotros en la base de José. Ahora, por ejemplo, como un pequeño resumen, hablé de estas 3 fracturas. La primera, dije que la primera fractura que nosotros sufrimos puede haber comenzado en casa, en nuestras propias casas y por medio de un miembro de nuestra familia, hermanos o aún nuestros propios padres. Luego, en la historia de José podemos ver otro tipo de fractura y es estar en un entorno que no colabora para sanar el trauma. Es decir, estar en un ambiente, en una atmósfera con gente en algún lugar que en vez de ayudarnos nos agravan más nuestra primer fractura, lo que nos hicieron en casa. Y tercero, dijimos que nosotros podemos fracturarnos a sí mismos a través de tentaciones que no le damos una finalización positiva, es decir, no buscamos ayuda, no renunciamos a ella, sino que colaboramos incluso para que aquello se haga una realidad. Ahora bien, quisiera entrar a la cuarta fractura. Y me llama la atención que esta cuarta fractura viene a través de la calumnia, la acusación que fractura y fracturó más la imaginación de José, de manera que debilitaba el sueño que Dios había pintado en su imaginación. Como estoy poniendo como base a José, entonces me estoy refiriendo a él. La calumnia, la acusación fracturó más su imaginación de manera que debilitaba el sueño que Dios había pintado en su imaginación. Aquellos 2 sueños que tuvo, ahora
el enemigo utiliza la acusación. Mire qué tremendo, hermano, cómo la acusación nos puede afectar también de tal manera que fractura la imaginación. Leamos el pasaje bíblico para darme a entender. Entonces, dice, usted conoce toda la historia, por eso he venido recomendándole a todo el capítulo de Génesis 37, 38 y 39 que habla de José. Ahora José, a esta altura ya está como el hombre después de Potifar, que es dueño de todo. Potifar le entregó todo lo de su casa, menos su mujer. Pero entonces ahora vemos que no solamente sufrió una tentación anteriormente, que lo vimos, sino que ahora ella, al no conseguir su propósito de seducir a José, entonces levanta una difamación acusándolo. Dice, entonces ella habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en lugar donde se encerraban a los presos del rey, y ahí permaneció en la cárcel. Mire qué tremendo, hermano. Cuando José se vio frente a aquella tentación, donde la esposa de Potifar estaba tratando de seducirlo para que se acostara con ella, eso es lo que dice la Biblia. No, yo expliqué mucho acerca de la tentación, el significado, lo que sucede en la corteza prefrontal, cómo a través de un químico que forma parte del sistema de recompensa de placer en nuestra mente, cómo la dopamina pues es uno de los químicos más afectados a través de la tentación. Todo lo que usted me vio decir el día de ayer, ahora la vemos a ella que al no conseguir ese objetivo, entonces levanta una acusación en contra de José. Esto es interesante, hermanos, porque aquí tenemos que darnos cuenta nosotros que la acusación sí fractura la imaginación de una persona en muchas maneras, porque aquella persona entonces se mira peleando contra una fuerza que, aunque venga de una persona directamente la acusación, es una fuerza, es una energía maligna, es un espíritu inmundo que se desata y que lo que viene es empezar, hermano, a destruir los planes maravillosos y buenos que Dios tiene con una persona. Y tan terrible es que la persona le cree más a los estragos de la acusación que a lo que Dios ha dicho de una persona, de usted o de mí. Entonces la acusación es algo que sí puede fracturar nuestra imaginación. Por ejemplo, mire las cosas que pueden darse cuando una persona está siendo bombardeada en su imaginación con la acusación. Entre las cosas que yo he entresacado es que la energía de la acusación intenta que se sienta la persona culpable con la misma falla y se sienta contaminado. Segundo, que el acusado se sienta no perdonado y condenado a la vez. Tercero, que nunca se sienta justo delante de Dios. Eso es la energía de la acusación. Cuarto, que nunca sienta el ser lleno por el Espíritu Santo. Lo hace sentirse sucio, lo hace sentirse indigno. Y quinto, que nunca sienta que vale la pena seguir adelante. Eso es lo que significa la acusación. La acusación, cuando viene de personas, es el desahogo que sienten contra alguien por envidia, por algo que tienen en contra de una persona o de otra. Hermanos, quizás usted ha pasado por acusaciones. Usted no me dejará mentir que es una esfera horrible donde la persona sufre desánimo, depresión, ansiedad, temores, estrés. Y ya todo aquello que sabe hacer ya no lo puede hacer porque está batallando con ese señalamiento, con ese recordatorio, con que cada vez que lo acusan siempre le añaden algo más,
cosas que ni ahí no ha hecho. Y es tan tremenda la acusación que al ser tan progresiva, al ser tan permanente, puede llegar a la imaginación, y eso es lo que quiere el diablo, de hacer pensar que lo que dicen así fue en tu vida, aunque no haya pasado. La acusación puede dar lugar a que se forme una pseudo memoria en una persona al estar atacando lo mismo, al estarle diciendo, claro que en las primeras etapas de esa batalla mental la persona se niega, la persona dice, no, yo no, renuncio, eso yo no lo hizo, eso no es así, pero si aquella acusación ha venido y se une otro, 2, 3, 4 más gente, hermano, que ha sido infectada, contaminada con la misma versión y comienzan, hermano, como a una sola voz, muchas voces, hermano, a una sola voz, siempre con la misma acusación, aquella persona comienza a debilitar la barrera de defensa que tiene, de tal manera, hermano, que llega un momento en su vida de tanta acusación que ha sido por meses, por años, qué sé yo, de que ahora una pseudo memoria, algo que no existía, ahora empieza a hacerle sentir que quizás aquello sí pasó. Esta es una batalla mental. Esta es una guerra espiritual en la imaginación, porque mire toda la energía de la acusación. Ahora, ¿qué más sucede en aquella persona? Y esto es lo que me llama muchísimo la atención, de que entonces la acusación produce tres cosas que yo le he llamado en uno de los libros que he escrito, la guerra espiritual con las raíces del abismo, y es que esto puede dar que se haya una carencia de la creatividad. ¿De dónde viene la creatividad si no es de la imaginación? Que cuando alguien imagina algo que quiere hacer, primero traza ya sea un plano, un blueprint, como dicen, hermano, un mapa, un esquema. Primero lo traza en la imaginación y después lo hace físico, literalmente. Entonces, la acusación puede destruir la creatividad. Puede afectar. Al destruir la creatividad, pues el siguiente paso es que hay carencia de productividad. Y si destruye también la productividad, también la perseverancia de alguien es afectado. Ya no tiene sentido por qué perseverar en algo. Y por último, la actividad de una persona. Esta persona comienza a alejarse, comienza, hermano, a vivir soledades, comienza a excluirse por sí mismo, se separa de un ambiente donde es valiosa su participación, donde funcionaba con un don, con un talento o una habilidad, empieza a aislarse, porque la acusación ha hecho esos estragos en su vida. Mucha gente ha tenido esa batalla y eso le pasa a José. Entonces ahora estamos hablando. Primera fractura, sus propios hermanos en su propia casa. Segunda fractura, es tomado por unos madianitas, lo llevan como esclavo y lo venden a los ismaelitas, de esclavo a esclavos, de mercado en mercado, de un grupo específico, madianitas y luego ismaelitas. Interesante. Y luego lo vemos batallando con una tentación. Y ahora lo estamos viendo, hermano, sufriendo una acusación. Todas estas cosas fracturan. Y todo esto podría ser algo que uno de ustedes ha vivido, hermano, desde su infancia, desde su etapa de adolescencia, pubertad, qué sé yo, antes de casarse o aún ya casados en la iglesia, porque el enemigo ha buscado afectar esa imagen que Dios puso en la imaginación, donde está el trazo del propósito que Dios tiene en su vida. Por eso es que el Señor me ha permitido venir desarrollando esta temática, porque lo que Dios quiere es auxiliarnos para recuperarnos y retomar lo que es tuyo, lo que tú sí sabes que puedes hacer, que tienes esa capacidad, ese talento y ese don, pero aún teniendo esas virtudes, dejar de hacer lo que Dios te mandó a hacer porque tu imaginación está fracturada quizás. Hermanos, esto es tan tremendo.
de que una persona puede estar en su propia casa, en su lugar de trabajo, y sigue, hermano, imaginándose todo aquello. Se imagina que su matrimonio no va a perdurar, se imagina que sus hijos no van a irles bien en la vida, se imagina que nunca va a alcanzar esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ha sido fracturado, porque ha venido sumando eventos del pasado, memorias pasadas, de cómo le ha venido sucediendo cosas negativas durante la vida. Pero eso es porque el enemigo de alguna manera descubrió de que había algo fuerte, poderoso de Dios en tu vida. Y entonces comenzó a buscar de una o de otra manera cómo afectar eso. Decía ayer, Satanás no es omnisciente y él no sabe lo que ciertamente hay. Sin embargo, él trabaja en el sistema de la observación y él puede haber observado nuestra vida por décadas y saber, según nuestro carácter, hacia dónde vamos y tratar de estorbarlo. Esto lo vemos nosotros en el ejemplo del apóstol Pedro, que Jesús mismo le dijo: mira, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Por qué solo a Pedro? Sé que alguna versión dice que en plural lo habló el Señor Jesús. Satanás os ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo, dando a entender que todo el discipulado de Cristo iba a ser zarandeado. Pero yo quiero más que todo referirme a las versiones que son más las que dicen que fue a Pedro el que le dijo eso. ¿Por qué lo quería parar? Lo venía observando en el sistema que él utiliza, venía viendo su carácter, su valentía. Claro que había inmadurez en algunas etapas, pero él miraba el potencial que tenía y él sabía que si no lo paraba le iba a causar estragos a su reino. Pero como dice que hubo una intervención de Jesús, yo he orado para que tu fe no te falle. Y cuando tú regreses, consueles a tus hermanos. Ahora, veamos a Pedro en el libro de los Hechos. 2 mensajes y gana 8,000 almas. 2 mensajes. Y eso es lo que Satanás pretendía afectar. El poder de la predicación que había en el apóstol Pedro. Y lo vemos más adelante también escribiendo con mucha madurez sus epístolas diciendo: sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros para devorarlos. Entonces, ¿qué quiere decir? Trabaja en el sistema de la observación. Esto mismo dice la Biblia en el capítulo 1 de Job. Satanás se presenta un día delante de Dios, así como se presentaron los hijos de Dios, y Dios le dice: ¿de dónde vienes? De rondear la tierra y andar por ella. Entonces andaba como león rugiente, trabajando en el sistema de la observación. Quizás eso se dio en tu vida y por eso se han sumado desde que tú tienes memoria una serie de situaciones negativas, pero Dios en el nombre poderoso de Jesús te va a sacar de ahí, porque ese es el propósito de esta enseñanza. Ahora, pasemos a la quinta, la cronología de las fracturas de la imaginación. Imagínense entonces, a raíz de la falsa acusación, José va a la cárcel y su guerra espiritual continúa para dañar su imaginación y afectar el sueño de Dios. Sin embargo, repito, Dios estaba con él. Quiero leer el capítulo 39, verso 21, que está ahí solamente citada, valga la redundancia, la cita. Dice: mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió su gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Imagínense que de la acusación fue a parar a la cárcel. Aquel hombre que quizás en su momento dijo: Dios mío, estos sueños que tuve no eran realidad.
Se los pregunté a mis hermanos, ahora entiendo por qué se enojaron, que estaba fantaseando demasiado yo, porque no solamente me aborrecieron, sino que me lanzaron a un pozo, luego me vendieron como esclavo, de ahí vine a parar a la casa de Potifar, creí haber recuperado de nuevo una familia, una casa. La esposa de Potifar me empezó a tentar, como yo no caí en la trampa, me acusó y ahora estoy aquí en la cárcel. Imagínense qué tremendo habrá sido para José. Por eso el ejemplo de José, hermano, es uno de los ejemplos tan poderosos en los cuales nosotros podemos meditar, que si Dios de verdad te puso un sueño en alguna etapa de tu vida, de algo maravilloso que tú tenías que cumplir aquí en la tierra, se va a cumplir, aunque hayas tenido adversidades, luchas, ataques del diablo, hermano, aunque hayas tenido una serie de situaciones. No cabe duda que se han pasado y nos estamos acercando a la venida del Señor. Vas a cumplir ese propósito, pero Dios te ha acompañado de un favor, aunque tú no te hayas dado cuenta. Dios te ha acompañado de un favor. El favor de que te ha ayudado a permanecer a pesar de todas esas historias tristes y dolorosas que quizás en tu vida hay. A mí me llama la atención entonces que ahora José está en la cárcel. Quiero leer el versículo 23, dice, perdón, el versículo 22, y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que ahí se hacía, él era responsable. Imagínense, ahora José está en la cárcel, sentenciado por la acusación de la esposa de Potifar, pero veamos el favor de Dios, que lo ponen de jefe en la cárcel y él era el responsable. Dice el verso 23, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Yo le decía a usted con todo mi corazón, con todo temor, que el favor de Dios es como el borrador divino que tú tienes que usar, que yo tengo que usar para borrar esas memorias de eventos negativos, de esas imaginaciones que el evento que te suscitó en la vida remarcó en tu imaginación a manera de borrar la imagen que Dios puso del propósito que tiene para contigo. Entonces ahora al ver el favor de Dios, que aunque se levantó fulano contra ti, ahí está Dios contigo. Y tú tienes el deseo de seguir adelante, qué sé yo, hermano, pero eso es lo que pasa. Es el favor de Dios. Comenzaste un trabajo y Dios te ayudó, te bendijo, te prosperó en medio de tu dolor, en medio de tu angustia. ¿Por qué? Porque Dios con su favor te da el borrador y te dice, aquí está mi borrador divino, mi favor es el borrador divino. Borra lo que el enemigo te ha hecho, borra lo que te ha hecho fulano y mengano, bórralo, porque tienes que llegar a recuperar bien claro la imagen de mi propósito en tu imaginación. Entonces, esto era lo que había sucedido con José. Ahora mire el capítulo 40, verso 13, dice, aquí nos narra la historia de que ahí en esa misma cárcel se encontró con dos presos del rey. Uno era el copero y otro era el panadero. Y entonces ambos tuvieron sueños también. Interesante. De que a estos también tenían un sueño de su final. Y ellos no sabían interpretarlo hasta que vino José. Y le habla a uno y le dice que su sueño no era muy bueno, sino que iba a morir. Dice el verso 13, dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras copero. Imagínese, al otro le dijo él, tú vas a morir, y así fue. En cambio al copero le dijo, te van a restaurar en 3 días. Y entonces cuando José revela el sueño, estaba siendo usado en la cárcel. Ahora se desenfocó un poquito de su realidad y está ayudando a otro. Porque el borrador
llamado el favor de Dios, estaba trabajando con él, estaba haciendo esa obra en él. Ahora él estaba sacando su capacidad. Él estaba, hermano, aportando su habilidad como un intérprete de sueños divinos y diciéndole a este hombre la oportunidad que iba a tener, de tal manera que le dice: dentro de 3 días el faraón levantará tu cabeza, te va a restaurar a tu puesto y tú volverás a hacer lo que hacías antes. El verso 14 le dice: solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Interesante. Y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa o de esta cárcel o de esta prisión. Ahora, el versículo 21 del mismo capítulo 40 dice: y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en sus manos del faraón. Lo que quiere decir que así como José lo había dicho, así sucedió. El faraón restauró al copero. Sin embargo, viene la quinta fractura. Y la quinta fractura significa cuando la gente olvida la bendición que ha sido para ellos. Qué tremendo, hermano. Génesis 40:23 dice: mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Imagínense. Esto no podemos negarlo. Que cuando la gente se olvida de la bendición que ha sido, de lo que tú le has ayudado, de las cosas con las que tú te esforzaste, hasta te sacrificaste por otro para ayudarlos en sus momentos más difíciles, y la gente olvida todo eso, eso puede ser una fractura también en la imaginación, que nos puede llevar a no confiar nunca más de nadie, a tener la idea de que toda la gente paga mal, que nadie es agradecido. Y no cabe duda que sí hay gente así, hermano. No podemos negar que hay gente que solo se enfoca en su bienestar, que solo es para su ego, solo es para su propósito, para su propia imagen, solo piensa en él. Solo exige, demanda, pide, exhorta, reprenda, todo para beneficio de él. Y se olvida lo que tú alguna vez hiciste por él. Sacrificaste tu vida, te esforzaste, pusiste recursos, diste tu fuerza, diste tus talentos, etcétera. Y cuando ya ellos han logrado subir a una cúspide, cuando ya ellos alcanzaron una gloria, una meta, entonces se olvidan de ti. Dice: mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Qué interesante, hermano. Este es un ejemplo de cómo la gente olvida lo que has hecho por ellos. Estuvieron en un momento de necesidad, ahí estuviste tú con ellos. Oraste por ellos, lloraste con ellos, peleaste por ellos y se olvidaron de todo. Eso puede fracturar la imaginación de un hombre y de una mujer. Lloraste por ellos. Peleaste guerra espiritual por ellos. Sembraste en ellos. ¿Qué tantas cosas no pudiste haber hecho por ellos? Estuviste ahí siempre. Y cuando salieron del problema, se olvidaron de ti. Algunos no solo olvidan, sino que pagan mal todavía por el amor que tú les mostraste. No solamente lo olvidan algunos, sino que otros hasta pagan mal. Y esto es lo tremendo. Quiero ponerle esto porque creo que vale la pena. De las cosas que la gente puede olvidar. Por ejemplo, estuviste con ellos en su momento de necesidad, oraste con ellos, lloraste con ellos, peleaste por ellos y se olvidaron de todo eso. Eso le pasó a José. Algunos no solo olvidan la bendición que ha sido, sino que pagan mal por el amor que les mostraste. Repito, eso puede fracturar la imaginación y llevarnos a abandonar la fe y victimizarnos todos los días. Cuando una persona es fracturada y no entiende lo que le ha pasado, hermano, el enemigo lo que hace es ponerle falsos razonamientos, una lógica afectiva
afectada. Y entonces aquella persona empieza a victimizar, a magnificar lo que le ha pasado, debilitando así su fe, de tal manera que ya no cree en nada, ya no se quiere involucrar en nada. ¿Por qué? Porque cuando alguien paga mal por lo que hiciste o porque alguien olvida lo bueno que hiciste, puede fracturar tu imaginación. Sin embargo, repito, Dios, si te dio una imagen en tu imaginación genuina, vas a llegar a hacer lo que Dios quiere. Voy a finalizar esta quinta. Creo que el tiempo me ha avanzado. Déjeme ver cuánto tiempo me queda, porque el tema, 11 minutos y finalizo de 1 hora 20 minutos. Ahora, quiero concluir con lo siguiente. Y es que podemos ver entonces que el final, perdón, ahí de las crónicas, ahí hay una palabra mal escrita, el final de las crónicas de las fracturas de la imaginación. Resulta también que ahora el faraón tiene dos sueños. El sueño del faraón de las vacas flacas y de las vacas gordas. Y entonces el copero se acordó del sueño de José. Génesis 41 dice, y aconteció que al cabo de 2 años, faraón tuvo un sueño. Y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas y pasían en el carrizal. Verso 5 ahora del capítulo 41. Se quedó dormido y soñó por segunda vez, y aquí que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y aquí que 7 espigas menudas y quemadas por viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y aquí era un sueño. 41:12. Y estaba ahí con nosotros un joven. Aquí empieza a hablar el copero. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia. Y se los contamos a él y nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Qué interesante, hermano, que la Biblia dice que habían pasado 2 años, 2 años, desde que aquel copero salió de la cárcel y fue restaurado. 2 años que se había suscitado eso y que ahora sueña el faraón y nadie le puede interpretar los sueños, y entonces se acuerda el copero. Me acuerdo de un joven en la cárcel, es hebreo. ¿Te acuerdas que yo estuve en la cárcel y ahí tuvimos tanto el panadero como yo un sueño, y a los 2 nos interpretó, y tal como le dijo al panadero, así sucedió con él, murió? Y tal como me lo dijo a mí, que sería restaurado en 3 días, se dio la restauración y por eso estoy aquí. Y entonces ahora lo mandan a llamar a José. Después de 2 años se acordó de él. 2 años con aquella fractura. Que a esta altura estamos hablando de la quinta crónica de la fractura de la imaginación en la persona de José. Entonces, hacia donde lo llevo es que cuando Dios escribe en tu imaginación tu destino, no habrá diablo que pueda pararlo. José llegó al cumplimiento de su sueño y ahora podemos leerlo en Génesis 41, desde el versículo 39 hasta el 46. Dice, y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Verso 41. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, tal como los sueños le habían sido dado a conocer a José. Y dice entonces el verso 44, entonces Faraón dijo a José,
Aunque yo soy faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Y faraón llamó a José por nombre Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra. Impresionante, hermanos, impresionante. Cuando el sueño es legítimo, cuando la visión ha sido legítima, que ha salido de la mano de Dios y trazó la imagen en tu imaginación, ahora entiendes por qué tantas batallas, y es con la intención de fracturar tu imaginación a manera que tú no le creas a Dios, que dudes por lo que te ha pasado y que ya no te ocupes en lo que sabes hacer de parte del Señor. Sin embargo, Dios te ha dado favor y tienes que ver el favor que te ha acompañado como un borrador divino que tenemos que usar para borrar todas aquellas imágenes que el enemigo ha manipulado en nuestra imaginación y entresacar cada día más y recuperar la imagen de Dios. A José, tal como el sueño se le había dado a conocer, se cumplió, aunque tuvo que pasar por todo este periodo. Quiero finalizar y dejar todo esto para que usted lo medite. He leído Génesis 41 del 39 al 46, donde se cumplió al pie de la letra los sueños que José había tenido. Y dejar otra parte para poder hablar de la restauración de la imaginación. Ese será nuestro tema para el día de mañana. Mis hermanos amados, en el nombre poderoso de Jesús, quiero hacer una oración para que juntos nos presentemos delante del Señor y podamos de esa manera pedirle al Todopoderoso que nos ayude, ya sea para que nosotros podamos perdonar a aquellos que nos hicieron el daño, o bien también para saber cómo trabajar con ese proceso de limpieza, de liberación, de purificación y de sanidad a nuestra imaginación. En el nombre de Jesús, Padre, Señor, he dado tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor bendito, el que pueda consolar, fortalecer a todos nuestros hermanos, Señor, que se han identificado con la historia de José. Aquel hombre, Señor, que se asemeja mucho, Señor, al sufrimiento tuyo, que de tal manera lo presentamos como un prototipo de Cristo, por todo el sufrimiento y porque su nombre significa, Señor, que para poder proteger a su familia, él tuvo que pasar por todo eso. Ahora, Dios, que tú puedas con tu Espíritu Santo venir sobre cada hermano que está, Señor, conectado, y que puedas tú sanar cualquier herida, desarraigar cualquier enojo, odio, ira, resentimiento, amargura en ellos, Señor, y que tú puedas, Señor, con tu favor, con ese borrador divino, ayudarnos a que todas las imaginaciones contrarias y negativas, Señor, se borren completamente y que surja la imagen tuya en nuestra imaginación del propósito que tenemos que cumplir. Señor, yo oro por todo aquel, Señor, que le ha tocado todo este tiempo dificultades, para que ahora, Señor, pasemos a un nuevo año, Señor, dejando atrás todo aquello y enfocarnos a un futuro de esperanza con la imaginación original y genuina que tú tienes en nuestra vida. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, le invitamos para que usted continúe meditando en este tema, corra la voz, compártalo con alguien que necesita. Y el día de mañana, día jueves, estaremos con
la parte que nos habla de cómo poder trabajar con nuestra imaginación. Esperando en Dios que estas enseñanzas sean de bendición para su vida y para los suyos. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y gracias por estar conectados con nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y que la paz de Cristo pueda estar en su sueño. Mi consejo es, antes de irse a dormir, purifíquese la información que durante el día usted ha permitido llegue a través de los sentidos para que no sea la materia prima que el enemigo utilice para manipular la imaginación de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga.